Bueno, mis amados, vamos allá a Primera de Corintios, a donde habíamos quedado la última oportunidad, la anterior enseñanza, porque nos hemos quedado en la introducción, ¿no? Nos hemos quedado en la introducción, porque la introducción hemos dicho que es una introducción como la que uno hace a una carta, pero no deja de ser guiada por el Espíritu Santo, porque ahí está el Espíritu Santo trayendo todos los argumentos apostólicos que necesitamos para nuestra edificación. Cada palabra, ni una jota, ni una tilde se puede pasar, como dice la misma escritura, para tener en cuenta el consejo de Dios. Y este consejo que Dios está dando es a los Corintios, una maravillosa carta que tiene tantas riquezas y lecciones espirituales. Vamos a ver esta noche entonces y vamos a continuar donde habíamos quedado, viendo ese versículo 2. Voy a leer desde el versículo 1, 2 hasta el versículo 3, porque hoy avanzaremos desde el versículo 3. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Oiga lo que Pablo está diciendo, Señor de ellos y nuestro. Pablo, hermanos, sigue en esta introducción como que está centrando a los corintios, dado lo que él va a tratar en toda la carta, pues él los está centrando en cosas que Dios ya hizo por ellos. Por eso es que nosotros hablamos hace 8 días y nos detuvimos un poquito a meditar, porque Pablo utiliza la palabra a los santificados. Porque, ¿por qué le dice a los santificados? ¿Por qué le dice a los corintios que son santificados? Bueno, pues porque es algo que ya Cristo hizo por ellos. Y el Señor Jesucristo hizo muchas cosas en la cruz por su obra, en su muerte, en su sepultura, en su resurrección, en su ascensión, en su entronización, todos aspectos mismos de la obra de Cristo. Y uno de esos aspectos de lo que Cristo logró por nosotros y para nosotros, por y para nosotros, pues fue la santificación. Porque Cristo también si Pablo estuviera haciendo énfasis en otra de las cosas que ganamos en Cristo, pues él había podido haber dicho a los, si estaba hablando de pronto de la nueva vida, pues él había podido decir Pablo a los regenerados en Cristo. Podía haber dicho también a los reconciliados en Cristo, podía haber dicho a los justificados en Cristo, podía haber dicho a los glorificados en Cristo. Todas esas cosas las ganó el Señor Jesucristo para nosotros. Pero dado que Él va a hablar y va a tratar en toda la carta del proceso de santificación, que es un proceso que se lleva a cabo también en nuestra vida, en lo que está relacionado con nuestra alma, pues él va a estar hablando y por eso comienza hablando a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Bueno, ese es el llamamiento celestial, ¿no? Dice, a todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Y vamos a ver el versículo 3. Hoy vamos a arrancar desde el versículo 3 porque ahí quedamos, ¿no? Y termina diciendo Pablo una expresión que él casi utiliza en todas las cartas. Ustedes le prestan atención a todas las cartas de las salutaciones en las que el apóstol Pablo escribe. Pablo, el apóstol, tiene 13 cartas. Casi todas tienen ese encabezado, ¿no? Gracia y paz a vosotros. Y ahí involucra de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Bueno, fíjense que llama la atención una cosa. ¿Por qué Pablo utiliza tanta esta expresión de gracia y paz? Gracia y paz. Bueno, estas dos palabras que utiliza o que usaba el apóstol Pablo en todas sus cartas siempre aparecen en la secuencia gracia y paz.
no aparecen generalmente al revés, o sea, no aparecen paz y gracia, sino gracia y paz. ¿Por qué ese énfasis del apóstol Pablo de siempre nombrar primero la gracia? Y meditando un poquito en eso, vamos a ver algo interesante. Esa palabra gracia es una palabra que cuando la traducimos del idioma griego es la palabra charis. Escuche esto, la palabra charis, de donde más adelante vamos a ver en la misma carta otra palabra que se produce con esta misma, que es los charismas. Los charismas son los dones del Espíritu Santo, ¿no? Los carismas o charismas, pues, si lo hablamos en el griego. Pero la palabra gracia es la palabra charis. ¿Y cómo les parece a ustedes que esta palabra, pues, no la inventó Pablo? Estamos hablando del mundo griego. Y cuando uno va a aprender un poquito acerca de cómo era que se utilizaba esta palabra, cómo la utilizaban los griegos, me di cuenta de que los griegos utilizaban esta palabra para saludar, ¿no? En el mundo griego se saludaba, cuando alguien veía a otro le decía Charis Wilson, como cuando uno dice, hola, qué bien verte, Wilson. Era la palabra que se utilizaba en el mundo griego, para saludarse en el mundo griego. ¿Y cómo le parece que Pablo introduce la otra expresión o la otra palabra, gracia y paz? Resulta que la palabra paz, que es una palabra que en hebreo, ¿cuál es la palabra hebrea que nos habla de paz? Ustedes la han escuchado, ¿no? Que es chalón. Chalón. ¿Cómo se saludan entonces los judíos cuando se ven? Chalón. Entonces ellos dirían, hermano Wilson, chalón. Ese es el saludo. Entonces, por un lado, Pablo utiliza como esa salutación tan efusiva que tenían los griegos, pero por otro lado también utiliza el saludo que utiliza el mundo de los judíos cuando ellos pues se ven. Y esa palabra chalón significa paz, paz, que era una forma de un saludo como muy, entre ellos muy religioso, ¿no? Entonces, vemos que Pablo mezcla las dos palabras, pero él, en sus cartas, él quiere elevar estas dos palabras a un nivel más alto de comprensión. Usted y yo somos salvos, ¿no? ¿Por qué somos salvos nosotros? Por la gracia de Dios. Somos salvos por la gracia de Dios, porque es que nosotros no merecíamos. Somos salvos por ese amor en acción, por ese amor incondicional, por ese amor sacrificial que Dios alcanzó por nosotros. Cuando usted oye la palabra gracia, generalmente cuando usted oye la palabra gracia en el mundo cristiano, ¿cómo la hemos definido? La palabra gracia, el que sepa levante la mano. La palabra gracia. A ver, el hermano Adelmo. Muchas gracias, hermano. A ver. Amén. Buenas noches para los hermanos que nos hemos saludado. La pregunta es, sobre la palabra gracia como la utilizamos en el mundo cristiano, el significado. Gracia. O sea que nada o sea, es un don que recibimos gratuitamente, Señor. Muy claro está ahí en los evangelios. Por gracia sois salvos, o sea que no tuvimos nada que hacer. Es un don gratuito que viene de parte de Dios y es concedido a nosotros gratuitamente. Se refiere a la salvación. Está muy bien, hermano Adelmo. La hermana Luz Estela, que también quiere participar esta noche. Pues sí, yo tengo entendido que esa palabra gracia significa agraciado con su gracia, o sea, como embellecido con sus muchas gracias. Bueno, está bien. Muchas gracias, hermana Luz Estela. Hermana Beatriz, que se atreve también. Me atrevo, sí. Es un favor inmerecido que Dios nos ha dado, un regalo de su amor y misericordia.
Exactamente, sí, señor. Lo que dicen los hermanos y que la hermana lo confirma también, cuando nosotros escuchamos la palabra gracia, es o está relacionado en el mundo cristiano, como lo hemos oído, como un favor inmerecido. Algo que, un regalo que Dios nos da, ¿no? La palabra gracia es un favor inmerecido, un regalo, algo que nos regala Dios por su misericordia. Pero ¿cómo les parece que si profundizamos un poquito más en esta palabra, vamos a profundizar un poquito más en la palabra gracia? Voy a decirles que la palabra gracia tiene una raíz, viene de una raíz que denota alegría, gozo, complacencia. ¿Cómo le parece? Alegría, gozo, complacencia. Entonces, podemos ampliar el significado afirmando que la gracia de Dios es el favor que Dios nos da porque sólo así Él tiene o alcanza su completo contentamiento. Oiga, le estamos dando un significado más amplio. ¿Lo escuchamos? ¿Lo entendimos, hermanos? Repítalo, mi hermano, que eso está muy bueno, por favor. La gracia de Dios no solamente es un favor inmerecido, sí es un regalo, pero la gracia de Dios es un favor que Dios nos da, es algo que Él nos regala. ¿Por qué? Porque solo así Él tiene o alcanza su completo contentamiento. Es decir, Dios nos regala su gracia y eso le hace o eso le da complacencia. Si vamos a ver el completo significado de la palabra gracia, donde Él deposita su gracia, Él está depositando el favor para Él mismo complacerse. ¿Cómo le parece a ustedes, hermanos? ¿Estamos, hermanos? Muy bueno, mi hermano Carlos, lo que acaba de explicar ahí. Por ahí veo que el hermano Jaro levantó la mano. Sí, hermano, o sea que cuando yo saludo casi siempre digo gracia y paz de parte de Jesús para ustedes. ¿Está bien dicho, ah? Sí, claro, claro que sí. Gracia y paz. Así lo utilizaba Pablo. Ahora, ¿por qué Pablo lo utilizaba en ese orden? Porque solo cuando hemos sido salvos por la gracia de Dios, solo cuando Dios nos ha dado ese favor, solo cuando Dios nos ha regalado de ese regalo, Él está complacido y nosotros podemos tener la paz de Dios en nuestros corazones. Para que haya paz en nuestros corazones, primero tiene que haber algo que Dios nos ha entregado. Porque si no es en ese orden, por eso es que cuando Dios nos da a nuestro Señor Jesucristo también es la gracia de Dios que nos ha sido entregada. Esa gracia es la que le complace a Él y por esa gracia nosotros entramos en paz con Dios. Bendito sea el Señor. Amén. Amén, amén. Amén. Porque nosotros en nuestro estado natural, ustedes saben que nosotros sin Cristo somos considerados enemigos de Dios. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Y nos mantenemos enemistados con Él. Si nosotros mantenemos en nuestro estado natural, nos mantenemos enemistados con Él, porque hay una gran barrera y abismo de separación entre el Creador y la criatura destituida de su presencia. Hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador. Si Cristo es nuestro Salvador, lo hemos recibido porque Cristo es nuestra reconciliación. Éramos enemigos de Dios. Entonces yo puedo decir, Cristo es mi reconciliación, porque yo era enemigo de Dios. Cuando Dios me otorgó la vida de Él a través de su Hijo, yo puedo decir que Cristo es mi reconciliación. Fueron perdonados sus pecados sobre Cristo, fueron puestos sus pecados sobre Cristo. Entonces yo puedo decir que Cristo entonces es también mi redención. ¿Qué quiere decir que Cristo es mi redención?
Cristo es mi redención porque Él fue que pagó. Redimir es pagar un precio. Cristo es mi reconciliación, Cristo es mi redención. Y estas cosas creo que cuando usted oye esas palabras en las escrituras, ya nos tenemos que ir familiarizando, porque el apóstol Pablo en muchas de sus cartas utiliza todos estos términos que a veces para nosotros como cristianos no es como claro. Cristo es mi reconciliación. Si yo lo acepto como mi Salvador, yo era enemigo de Dios, pero una vez que vengo a Cristo, dejo de ser enemigo de Dios y me vengo a convertir en un hijo. Si nosotros estamos en Cristo, si nosotros hemos venido a Él, entonces tendremos paz en nuestro corazón, porque Él llevó nuestros pecados en la cruz. Y por eso es que el apóstol Pablo en Romanos 5.1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Primero vino la gracia, primero vino lo que Dios nos dio y después viene la paz. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Estamos hasta ahí, hermanos? Amén, amén, hermano Carlos. Quería en esta parte tan importante que de pronto los hermanos poco se utiliza este saludo, expresar esas palabras con todo el significado que tienen, que usted nos ha dado buena luz hoy, y tal vez podría ser como el vocabulario de los apóstoles y debiera de ser lo de la iglesia hoy, o no necesariamente hay otras palabras. Siempre por varios años atrás veía que Dios le bendiga es muy común dentro del cristianismo como también dentro de las personas no cristianas. Entonces se convirtió como en una manera de todo mundo decirse Dios te bendiga, pero el vocabulario apostólico en las salutaciones casi y no solo del apóstol Pablo, sino también de los otros apóstoles en las otras cartas, es como el modelo a nosotros poder como saludarnos o despedirnos. ¿Es correcto, mi hermano? Bueno, podría ser una buena salutación, ¿no? Podría ser una buena salutación. Realmente no lo hacemos así, pero podría ser una buena salutación, un buen modelo como tú lo dices. Hoy en día, cuando mando un WhatsApp a muchas personas, generalmente ese es mi saludo. Gracia y paz en el Señor Jesucristo. Ese es lo que estoy haciendo hace varios tiempo atrás. Estoy haciendo esa salutación. Es una salutación que, como le estoy explicando esta noche, pues nos permite a nosotros tener una comprensión de lo que Cristo ha hecho por nosotros y ha colocado en nosotros. Puede ser, hermano Wilson. Amén, amén, hermano. Me parece muy bueno porque con lo que nos ha dado a conocerlo el significado de estas dos palabras, entonces tener conciencia cómo realmente voy hacia mis hermanos en ese saludo del deseo de mi corazón con estas palabras, que creo que es lo que había en el corazón de los apóstoles. Gracias, hermano Carlos. Bueno, ok. Vamos a seguir entonces, amados hermanos, con el versículo número 4. Versículo número 4. Hermano Carlos, disculpe ahí que la hermana María alzó la mano. Ok. Sí. A ver, un pequeño, una pequeña idea también de lo que dice el hermano Wilson de la salutación. En realidad yo también encuentro en cada carta, al final de cada carta, por ejemplo, aquí la de Filemón, dice la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu, amén. Y en muchas de las cartas, Santiago, Hebreos,
al final hay una salutación y son muy parecidas, ¿no? Por ejemplo, en 2 de Tesalonicenses dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Y así sucesivamente. Hay muchas formas de saludar. Y sí, es verdad. Se dice casi siempre que la bendición sea con ustedes, o que Dios continúe bendiciéndolos, o bueno, algo así, porque en realidad el Señor ya nos bendijo con todas las bendiciones, ¿sí o no? Sí, señora, sí, hermana, puede también ser una salutación la que tú estás diciendo. Ahí tenemos varios modelos y pues creo que podemos utilizarlos cada día en nuestra profundidad, en la exactitud, en el avance de lo que hemos tenido en el Señor. Así es, mi hermana. Vamos a seguir entonces ahí en el versículo 4, hermanos. Fíjense que Pablo ahora va a continuar y sigue con la carta, ¿no? Ya entra como en el cuerpo de la carta que él está mandando a los corintios. Entonces Pablo sigue en el versículo 4, porque esta parte del versículo 4 es como una oración que está haciendo Pablo en el versículo 4. Dice: gracias doy a Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Es una oración de Pablo, porque Pablo era un apóstol que él tenía en cuenta que él había estado con estos hermanos, y el hecho de que hubiese estado allí, el hecho de que hubiese compartido con ellos, el hecho de que hubiese tenido este tiempo de trabajar en medio de ellos, pues le hacía que él los tuviera en el corazón, y eso hacía que Pablo elevara, dice él mismo: estoy dando gracias dice, gracias doy a Dios siempre por vosotros. Y dice: por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia. Bueno, vamos a ir un poquito avanzando en lo que el apóstol Pablo quiere decir. Fíjense que dice Pablo: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Es en Cristo, en ese Cristo, donde nosotros recibimos toda bendición a la que podemos acceder. Pablo, él está totalmente seguro, como él lo explica a los Efesios, en el capítulo 1, en el versículo 3. Ustedes recuerdan que en la carta de los Efesios, el capítulo 1, el versículo 3, Pablo dice que Dios, en nuestra unión con Cristo, nos ha bendecido en los cielos con toda clase de bendiciones espirituales. ¿Se acuerdan usted lo que dice? Me lee, por favor, Efesios capítulo 1, versículo 3, porque eso era algo que el apóstol Pablo tenía muy claro acerca de lo que el Señor representa en nuestra vida. Mire lo que dice Pablo. Léamelo, hermano Wilson, por favor. Amén. 1:3 de Efesios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En Cristo. ¿Dónde dice? En Cristo. ¿Qué es lo que está queriendo decir el apóstol Pablo? Que cuando nosotros venimos al Señor, no es que nosotros, ahora justamente que estábamos hablando de que una de las formas de saludarnos es que Dios le bendiga, digamos que es la forma con la cual nosotros más nos identificamos en los saludos, cuando nos despedimos, que Dios le bendiga. Pues lo más correcto es entender que el asunto de nuestra bendición es un asunto que ya fue alcanzado y logrado. Nosotros ya fuimos bendecidos, porque eso lo dice Pablo, ¿no? Vuélvalo y repítalo, hermano Wilson. Claro que sí. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que nos bendijo, Ajá. con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Qué es lo que está queriendo decir el apóstol Pablo? Que si usted está en Cristo, si usted entra en Cristo y si Cristo, primero Cristo entra en usted y usted entra en Cristo, usted es una persona que ya ha recibido todo lo que Dios tiene como bendición para su vida. Amén. Que Dios ya le ha entregado a usted toda bendición que usted requiere en esta vida, ya la tiene, porque Cristo es la reunión de todas las cosas que Dios quiere para un hombre, hijo de Él, para un hijo de Él. ¿Estamos, hermanos? Hermano Wilson. Amén, amén. Bueno, hay muchos que de pronto, y creo que yo lo viví, que como que no fue suficiente Cristo, entonces decía, bueno, yo necesito al Señor, yo lo tengo, pero necesito algo más. Necesito la bendición de algo, de que me vaya bien en un negocio, tener algo que anhelo, que deseo. Y lo tenía como una bendición alcanzar eso que estaba anhelando y deseando. O sea que era Cristo más esas cosas que llamaba bendición. Pero Pablo le dijo a los colosenses, en Cristo estamos completos. O sea, Cristo es todo lo que el Señor tiene para darnos. ¿Le estoy entendiendo bien, mi hermano? Sí, señor, usted me está entendiendo bien, hermano, y estamos haciendo una aplicación espiritual grande, una explicación más profunda, porque nosotros entendemos hoy que nuestro lugar, nosotros tenemos un lugar de bendición, y el lugar de bendición es Cristo. Ese es mi lugar de bendición. No hay otro lugar. No busque otro lugar fuera de Cristo donde usted pueda ser bendecido, porque es el lugar, es al que Dios ha determinado para que nosotros obtengamos todo lo que Dios se ha propuesto y todo lo que Dios quiere y todo lo que Dios desea y darnos todo lo de Él. Todo lo que Dios nos quiere dar está reunido en Cristo. En Él. Amén, amén. Antes de darle la palabra a hermano Javier que levantó la mano, ahí vemos una de las 165 veces que Pablo escribió en sus 13 cartas en Cristo. ¿Cómo tenía precisamente esa expresión en Cristo? En realidad estamos bien, solo que nosotros como hijos de Dios todavía no alcanzamos, creo muchos, a comprender esa dimensión de lo que es estar en Cristo. Hermano Javier levantó la mano, hermano Carlos. A ver, hermano Javier, buenas noches. Buenas noches, mi hermano Carlos. Buenas noches. Hermano, cuando Pablo dice que tenemos todas las bendiciones espirituales, dice espirituales, ¿cierto? Sí, señor. Cuando usted dice que en Cristo tenemos todo lo que necesitamos, hay una parte en la Biblia que dice que ¿por qué nos preocupemos de qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Esas cosas hacen parte de las espirituales, o es que tengo confusión ahí porque estamos hablando de lo espiritual, pero estas cosas son materiales. Entonces quisiera saber, esas bendiciones espirituales son ¿cómo? ¿Son la paz, el gozo, la tranquilidad? Y usted dice que vamos a tener todas las demás cosas, el sustento diario, el trabajo. ¿Sí me hago entender de pronto dónde tengo como la duda? Sí te entiendo, mi hermano. El Señor sabe de cuáles cosas tú tienes necesidad antes de que tú se las pidas. Eso dice el Señor. Y cuando hablo de qué cosas, hablo de las cosas también de abajo, de las cosas terrenales. Si yo estoy en Cristo, si yo entro en Él, yo debo descansar en que Dios sabe de cuáles cosas tengo necesidad. O sea, que yo no ando buscando la bendición en lo de abajo, porque yo sé que el Señor sabe de qué cosas tengo yo necesidad. Y yo sé y entiendo que Dios más que nadie conoce de que yo soy un ser que tiene espíritu, alma y cuerpo. Dios no dice, yo tengo un hijo allá que es un espíritu que está volando. Dios, como un buen padre, sabe qué es lo que tú necesitas en todas las áreas de tu vida, incluyendo la parte material.
Si yo estoy en Cristo, si yo entro en esa realidad, estoy bajo la cobertura, estoy bajo el cuidado, estoy bajo la guía de todo lo que yo necesito y el Señor me guiará a todo lo que yo necesito. Hablando también de lo de acá abajo, hablando de lo terrenal, hablando de lo material. Él sabe de cuáles cosas verdaderamente yo tengo necesidad. Por eso es que el Señor Jesús les decía a los discípulos allá en el Sermón del Monte, no os preocupéis ni os afanéis de qué comeréis, de qué beberéis. ¿Se acuerdan al Señor hablando sobre eso? Amén, amén. Porque vuestro Padre tiene cuidado de todas esas cosas. Y en eso el Señor tiene cuidado porque Él sabe que tenemos un cuerpo todavía aquí en esta tierra. Tenemos un cuerpo y Él sabe de que, así como dice el Señor, miren los pajarillos del campo. Miren los pajarillos, ¿no? Estaba el Señor viendo allí con los discípulos y dice, miren los pajarillos. ¿Qué hacen los pajarillos? Ellos no guardan en los graneros. Miren los lirios del campo, dice, ni aun Salomón con toda su riqueza se vistió como uno de ellos. Y dice el Señor, ¿no valéis mucho más vosotros que algunos de ellos? O sea, que un pajarillo o que el lirio, ¿no vales mucho más que ellos? Claro, hermano Javier, que el Señor sabe, claro que el Señor nos va a llevar, claro que el Señor nos va a conducir a obtener, a tener las cosas que Él sabe que nosotros necesitamos. No hay problema con eso. Amén, amén. Antes de darle la hermana Beatriz Díaz de Montería levantó la mano, quiero leer estos versículos de esas cosas que, pues, como dijo un predicador, nosotros llamamos, digamos, bendición a lo que Dios llama cosas, que en ese Mateo 6:25 habla de que busca primeramente el reino de su justicia, que las demás cosas vendrán por añadidura. Dice aquí en Mateo 7, dice, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? O si le pide un pescado le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Entramos los hijos de Dios en esa que usted acaba de decir, mi hermano. La hermana Beatriz Díaz de Montería levantó la mano, mi hermano. Amén. Sí, hermanitos, les quería compartir precisamente todo lo que están. Cuando levanta la mano, pues no habían expresado lo que ya terminaron ustedes de expresar, pero bueno, se los puedo decir también, como lo dice el hermano, como lo explica el hermano Christian Chen. El hermano Christian Chen dice que estas bendiciones celestiales se refieren a todo lo que ya con Cristo en lo celestial, sentados allá en los lugares celestiales, hemos recibido. Ya nosotros fuimos llevados, estamos sentados, llevados por Cristo, fuimos y Él nos sentó en los lugares celestiales. Allá hay una cantidad de bendiciones que son las bendiciones espirituales, que ya nosotros también las tenemos. Y se complementa, como bien decía el hermano Wilson, con dice también el hermano Chen, se complementan con esa palabra que dice, buscad el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas que son las bendiciones terrenales, según lo que explica el hermano también, son las bendiciones terrenales, vendrán por añadidura. Entonces ustedes no se preocupen por las terrenales, porque esas van a llegar como una añadidura, añadidas a las bendiciones celestiales si buscamos el reino de Dios y su justicia. Y eso es lo que estamos haciendo, porque cuando nosotros ya tenemos a Cristo y el Espíritu Santo morando en nosotros, la única búsqueda que nosotros tenemos y en la que perseveramos es precisamente en estar en esa esfera celestial,
seguimos en el mundo y tenemos necesidades terrenales. Pero ahora como nosotros estamos en esa búsqueda del reino de Dios y su justicia, y por eso estamos aquí reunidos hoy, escuchando la palabra, porque eso lo estamos haciendo, porque estamos buscando el reino de Dios y su justicia. Entonces las demás cosas que son las bendiciones terrenales, como también decía el hermano Wilson, que el Señor a eso le llama cosas, son añadidas. Entonces eso era, hermanito. Gracias. Amén, amén, muchas gracias, hermana. Vamos entonces a seguir, muchas gracias a los hermanos. Vamos a seguir avanzando, hermanos, porque sabemos de que estamos viendo, entendiendo todas estas cosas que el Señor está trayendo. Voy a pedirle a los hermanos algo que habíamos dicho con el hermano Wilson, que al final de esta enseñanza vamos a dejar unos 10 minutos para algunos hermanos que quieren también hablar o participar. Apúntelo por ahí para que ustedes lo tengan presente, hermanos, para que ustedes lo anoten en los últimos 10 minutos de acabar esta enseñanza para una participación. Si algún hermano también quiere seguir ampliando o tiene también alguna pregunta específica. Sí habíamos hablado de esto, ¿cierto, Wilson? Sí. Sí, amén, hermano, claro. Claro. Hay unos espacios de 1 minuto para intervenir y qué bueno que los hermanos que están conectados podamos estar esos 10 minutos más y podamos todo eso que hay en nuestro corazón aportarlo para el grupo, mi hermano. Amén. Bueno, vamos a continuar porque aquí hay algo que sigue que es maravilloso también. Gracias doy a Dios siempre por vosotros, la oración de Pablo, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Fíjense que Pablo a veces utiliza Jesucristo, pero hay momentos en que él también utiliza Cristo Jesús. Por allá también lo utilizó en el versículo 2, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. Pero a veces también termina diciendo gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Habrá alguna diferencia en que uno diga Cristo Jesús y Jesucristo? parece que fuera como circunstancial, pero tiene una razón. Porque fíjese usted, mi santo hermano, que Cristo es el título que tiene el Hijo de Dios, como Hijo de Dios, como unigénito de Dios. Mientras que Jesús es el nombre humano de ese Hijo de Dios. O sea que Cristo, que es literalmente el ungido, es la apelación oficial del Salvador que fue largamente esperado en la nación de Israel. Entonces, es importante decir Cristo Jesús en vez de decir Jesucristo. Bueno, en este momento lo que Pablo está diciendo, en este momento de la carta, sí, como en el anterior versículo, en el versículo 2, nosotros sabemos una cosa. ¿Pablo conoció físicamente al Señor? ¿Sí o no? ¿Pablo conoció físicamente al Señor? No. No. Nosotros sabemos que él nunca conoció personalmente al Señor Jesucristo mientras él estuvo con los 12, por ejemplo, él nunca lo conoció. Cuando el Señor estuvo en esta tierra, en los días de su forma de hombre, de hijo de hombre, pues Pablo no tuvo una experiencia con él. Pero el primer contacto personal que tuvo Pablo, ¿con quién fue? ¿Con ese humano Jesús o más bien con el Hijo ungido de Dios, con el Cristo? ¿Se acuerdan el camino a Damasco? Con el Cristo. Claro. El Señor. Claro, mi hermano. El apóstol Pablo tuvo un encuentro, su primer encuentro que él tuvo fue el encuentro con el Cristo resucitado. Y para Pablo ese Cristo resucitado fue siempre el Señor de gloria. Por eso es que en la mayoría de las epístolas lo encontramos a él, aquí como en la carta de los Corintios, refiriéndose a como Cristo Jesús, cuando él hace una declaración del Hijo de Dios, que él quiere darle esa connotación de el Hijo de Dios como Hijo de Dios y no como Hijo de hombre.
el contacto más directo no fue con Jesús como persona, sino como el Mesías. Ustedes saben que en su vida anterior, Pablo sabía del Jesús humano y lo consideró como el hombre creador de una nueva secta. Así lo vio Saulo. Lo vio como el rebelde peligroso para el judaísmo. Lo vio como el agente iniciático de un movimiento clandestino. Ese fue cuando Saulo era Saulo, así consideraba a Jesús. Nunca lo consideraba como Cristo, jamás. Lo veía como un hombre revolucionario. Pero otra cosa fue el encuentro de Pablo con Cristo en el camino a Damasco. Entonces, la pregunta para ti, hijo de Dios, que estás esta noche aquí, ¿cómo ha sido tu encuentro con Él? ¿Hemos avanzado, hermanos, en nuestra relación con Jesús el Cristo o con Cristo Jesús? Es una pregunta muy importante, porque Pedro estuvo con Jesucristo, pero Pedro tuvo la visión de Cristo Jesús. Cuando Pedro dijo, tú eres, ¿cuál fue la declaración de Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mientras nosotros en nuestro caminar, es muy probable que las personas se relacionen más con el Jesús Cristo, con el Jesucristo, que en el Cristo Jesús, porque las personas tienen más la visión del Cristo histórico, del Cristo hombre, ese que la gente le gusta ver en las películas, verlo a él desde esa perspectiva. Pero quiero decirte una cosa, hijo de Dios, que en la medida que nosotros vamos avanzando, acuérdense que los discípulos fueron avanzando, ¿no? Cuando ellos comenzaron lo veían como Jesús, pero en la medida que ellos fueron avanzando en su caminar, ellos con él comenzaron a ver que él no era un hombre común y corriente. Ellos comenzaron a darse cuenta que Jesús no era un hombre común, era un hombre singular. Y comenzaron ya a verlo en la dimensión de Jesús, el Cristo. Comenzaron a entrar en otra realidad en su relación con el Señor. Y si nosotros vamos a avanzar en nuestro caminar con el Señor, vamos a tener que ver esa realidad del Cristo Jesús en nuestras vidas. Amén, hermanos. Amén, amén, hermano. Eso está importante, hermano, porque tiene que haber una diferencia. Si yo no entiendo esto, algo tiene que pasar en mi vida de crecimiento de fe. Me parece buenísimo, hermano. A ver, hermano Javier. Hermano Carlos, o sea que hay dos formas de relacionarnos con Dios, o con el Cristo, el que usted explicaba, el Cristo que conoció Pedro, y el Cristo Jesús resucitado. O sea, nuestra vida espiritual se puede relacionar con ambos, o sea, es como una madurez. Empezamos con el Cristo terrenal, el Cristo humano que anduvo con los apóstoles, y trascendemos a nuestro Señor Jesucristo ya a un nivel más alto. Creo que comenzamos con una visión de Jesús, ¿no? Jesús, el hombre, nos relacionamos, entendemos más al Señor como Jesús, el Hijo de Dios. Pero en la medida que vamos avanzando espiritualmente, nuestra visión espiritual y nuestro relacionamiento con Él va a llegar a un grado de revelación donde vamos a entender es que este Jesús es el Hijo de Dios que está dentro de nosotros. Generalmente cuando vemos a Jesús como el hombre, siempre estamos, fíjese, a veces los WhatsApps que nos mandan los hermanos siempre están relacionados con el Señor está contigo, el Señor está caminando contigo, el Señor va delante de ti. Ese es un relacionamiento muy, muy con el Jesús, que está bien, yo no digo que no, pero entre más vamos avanzando nos damos cuenta de que ese Jesús, el Hijo de Dios, está dentro de nosotros. Y es el Cristo, es el ungido de Dios que siempre ha estado con Dios. Y en eso vamos a ir creciendo en esa relación con Él y en esa realidad espiritual.
Entonces dice Pablo de la siguiente manera: gracia doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada. ¿Quién fue el que nos dio la gracia? ¿Por qué fue posible la gracia? Por ese Cristo Jesús, por ese Cristo, por esa revelación que Pablo tuvo acerca de Jesús. Pablo tuvo la revelación de Jesús como el Cristo, como el Mesías, como el ungido, quien es el que tiene todas las riquezas, porque él está hablando de eso. Ahora vamos a avanzar del versículo 5 al 9 para tener toda la idea de lo que Pablo va a decir. Vamos a avanzar del 5 al 9. Vamos a ver del 5 al 9 de una vez. Dice así, desde el versículo 5 al 9. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Vamos a ver todo este trozo porque guardo una sola idea, hermanos. Vamos a comenzar ahí como dice la palabra, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos. Ya vimos Efesios 1:3, que está hablando de que nosotros fuimos enriquecidos o hemos sido bendecidos con toda bendición, como lo dijo la hermana ahora, en los lugares celestiales. Claro que sí, sí, Señor. Eso está muy bien. Esa palabra que dice Pablo aquí, porque en toda cosa, en todas las cosas, fuisteis enriquecidos en él. Voy a hacer énfasis en la palabra griega enriquecido, porque esa palabra que utiliza Pablo, esa palabra enriquecido, es una palabra griega que proviene de una raíz que nos habla de algo que se conoce como la plutocracia. ¿Qué es eso de la plutocracia? Lo que Pablo está diciendo es que si tú has sido enriquecido en Cristo, tú te has convertido en un plutócrata. ¿Y qué es eso de ser un plutócrata? Esa era una palabra que se utilizaba en el griego para hablar de una gran, pero gran cantidad de bienes o cosas materiales en el mundo griego. Se utilizaba esa palabra, pero aquí Pablo no nos está hablando de eso. Ser enriquecido por él nos podría hablar de estar con gran cantidad de bienes o cosas materiales, como generalmente es la forma de interpretar de los padres o predicadores del hoy llamado evangelio de la prosperidad, que son predicadores de la doctrina de Balaam, según lo que dice Apocalipsis 2:14. Pero Pablo en ningún momento está utilizando esta palabra, porque Pablo no es un predicador de la prosperidad moderno, sino que Pablo está hablando de todas las gran riquezas de los bienes espirituales que hemos recibido en Cristo Jesús. Por eso es que Pablo está diciendo, ustedes han sido enriquecidos con todas las cosas. ¿Y cómo fuimos enriquecidos con todas las cosas? Pues teniéndolo a él. ¿Me explico? ¿Cómo así que teniéndolo a él hemos sido enriquecidos con todas las cosas? Porque es que Dios ha depositado y ha entregado todas las cosas. Dice Colosenses, porque por él fueron hechas todas las cosas, porque a él le pertenecen todas las cosas. Y si usted lo tiene a él, pues usted tiene todas las cosas. ¿Me hago entender? Lo que Pablo nos está queriendo decir y le estaba queriendo decir a los corintios es que en Cristo todos los tesoros celestiales
todos los tesoros celestiales Dios los ha entregado en Cristo. Y que si estamos en Cristo, todos los tesoros celestiales son nuestro patrimonio y nuestra herencia. ¿Cómo le parece a usted? ¿Le llama la atención eso, hermano? Esta palabra, enriquecidos, tiene la connotación de ser lujosamente rico. Y lo que Pablo está diciendo es que en toda cosa eres enriquecido lujosamente por Él, por Él. Si tú estás en Cristo, puedes llegar a decir, si un día lo llegas a experimentar, si un día lo llegas a vivir en la experiencia, puedes decir como el rey David, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Cuando entramos en esa realidad de vida, hermanos, estamos tocando las puertas de la madurez espiritual. ¿Estamos, hermanos? ¿Vamos bien hasta allí? Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él. En Él. ¿Cuál era el efecto de la gracia de Dios para los corintios y que también es para nosotros? ¿Cuál fue el efecto de la gracia de Dios? Porque ¿cuál es la gracia de Dios? La gracia de Dios es que Él nos dio a su Hijo y su Hijo es la gracia de Dios. Y Pablo lo venía diciendo ya. ¿Cuál es el efecto de la gracia de Dios para los corintios y que también es para nosotros? ¿Cuál es el efecto de que nosotros tengamos ahora la gracia? ¿Cuál es el efecto, hermano Germán? Bueno, cortico para que sigamos avanzando. Creo que la misma escritura dice que que Él se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos. Sí, señor. Ustedes saben una cosa por lo que acabamos de hablar, hermanos. Y lo que estuvimos hablando de cuando hicimos la introducción a los corintios. Los corintios eran una iglesia que estaban situados en un lugar de mucha riqueza, porque era un lugar muy comercial. Pero ahora Pablo les está diciendo, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él. Pero fíjese, exacto, la hermana que escribe por allí que es nuestra herencia. Sí, señora. Bendito sea el Señor. Los corintios eran una iglesia que estaba en un lugar que era muy rico porque había gran cantidad de actividad comercial debido a, ya lo vimos eso, a los barcos que llegaban allí. Habían 2 puertos en Corinto y había mucha actividad comercial. Y ellos, de todas maneras, era una sociedad que vivía de una manera muy lujosa en la época. Pero Pablo les va a decir a ellos, a esos mismos corintios que vivían en ese lugar de tanta comodidad y de tanto lujo, que vivían enriquecidos por las cosas materiales, Pablo les va a decir, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él. Y Pablo va a decir algo muy importante en ese versículo 5, en toda palabra y en toda ciencia. Vaya, en toda palabra y en toda ciencia. O sea que Pablo dice, ustedes viven en un lugar enriquecido, pero quiero decirles una cosa. El trabajo que yo he hecho en medio de ustedes, porque Pablo fue llevado por Dios a Corinto, Pablo ejecutó un ministerio en Corinto y él les dice, ustedes los corintios han sido enriquecidos con toda palabra y conocimiento de Jesucristo. Dios derramó su gracia a través de su vaso, que fue Pablo. Por allí fluyó todo lo que Dios quería que llegara a los corintios. Por eso ahí se estableció la iglesia de Dios. Pablo habla de 2 términos. ¿Cuáles son los 2 términos que dice Pablo allí? En el versículo 5. ¿Ellos fueron enriquecidos en qué? Palabra y ciencia. Palabra y ciencia.
Fíjense que estas dos términos, palabra y ciencia o palabra y conocimiento, son dos términos griegos que son muy conocidos por los que estudian palabra y conocimiento, exactamente, palabra y conocimiento. Los griegos utilizaban esta palabra también en el lenguaje de ellos, que era muy apreciada por el mundo griego. Era la palabra logos, que significa palabra, y gnosis, que significa conocimiento. Logos y gnosis, logos y gnosis. Esos dos términos tenían una connotación muy importante para el mundo corinto y que estaba influenciado por la filosofía griega. Usted sabe que Corinto hacía parte de la Grecia. Ese conocimiento que es el gnosis y la palabra logos eran herramientas que utilizaban los filósofos en medio de esa sociedad para denotar que los que estaban con palabra y gnosis, o los que estaban con logos y gnosis, eran personas de estatus, eran personas que tenían gran sabiduría intelectual y gran iluminación espiritual, porque los griegos valoraban mucho la elocuencia, la lógica. Usted sabe las disertaciones griegas, y los griegos a menudo consideraban que su lógica y que su iluminación era superior a la fe, porque ellos creían que el intelecto y su filosofía griega les proporcionaba una posición espiritual elevada en ese mundo donde Pablo está escribiendo esto. Entonces, lo que Pablo contrastaba con el enfoque de los griegos era que, y más adelante él lo va a decir, lo vamos a leer cuando sigamos estudiando más adelante, que eso que los griegos consideraban como lo máximo, que eso es como los griegos que ellos consideraban como lo más importante de su cultura, Pablo va a decir y lo va a contraponer contra la sabiduría de Dios en la cruz. ¿Se acuerda cuando Pablo va a decir, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan esto es a nosotros, es poder de Dios? O sea, los griegos consideraban más importante en su cultura, que era el poder de la palabra, el poder de dar discursos, el poder de ser elocuentes, el poder del conocimiento, de todo ese conocimiento humano. Pablo les va a decir a la iglesia, les va a decir, bueno, ustedes han tenido eso, pero en el campo espiritual, no como lo que han considerado sus grandes pensadores, porque lo que Dios ha hecho a través del ministerio en el cual yo estoy trabajando y he trabajado con ustedes, porque Dios les ha dado toda palabra y todo conocimiento. ¿Cómo les parece a ustedes? O sea, lo que Pablo les dice a los corintios es que todas las verdades de Dios relativas a su salvación les habían sido declaradas explícitamente por él. Porque ya Pablo había colocado todas las bases y depósitos del conocimiento de Dios referentes a la salvación, de modo que ellos van a poder o podían avanzar a comprender perfectamente las doctrinas que habían oído. Oiga pues lo que estamos hablando. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? ¿Estamos bien? Pablo había colocado un gran depósito en palabra y conocimiento, pero conocimiento, en palabra y conocimiento ¿de quién? De Dios. Pablo había dado les había entregado a ellos los fundamentos de la doctrina de la salvación. Por lo tanto, les había dejado todos los recursos para que ellos pudieran avanzar en su caminar con el Señor, en su vida espiritual. ¿Cómo lo podríamos esto entender hoy? A ver, es como si como si en la actualidad tuviéramos una persona que se ha sentado año tras año, domingo a domingo, en todas las reuniones como iglesia, que ha asistido a conferencias, seminarios, cursos, convenciones, y que ha pasado los años. Y si usted ha estado verdaderamente, y si lo que ha recibido verdaderamente es ese depósito de Dios, pues espera que después de varios años, pues haya algo de Dios en su vida. Eso es lo que se espera y eso es lo que Pablo les está diciendo a los corintios. Bueno, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y toda ciencia. Corintios, yo le dejé un depósito ahí. Corintios, yo estuve con ustedes 1 año y medio. Corintios, todo lo que estuve haciendo entre ustedes
Es algo para que la vida de Dios siga detonándose en ustedes. La vida de Dios en los Corintios debía ser manifestada en un proceso de crecimiento espiritual normal, ya que habían recibido todo lo necesario para su avance. Es que ahí estuvo el apóstol Pablo. Diferentes ahora, ¿no? Que muchas congregaciones nosotros recibimos y hemos recibido y apenas, lo digo por mí, ¿no? Personalmente, yo nací en el Señor hace muchos años. Yo nací en el Señor por allá a comienzos del año de 1987, hermanos. Y mi caminar para llegar hacia entrar en algún estado de madurez ha sido de un gran recorrido, Ha pasado mucho tiempo. Y una de las preguntas es, ¿y por qué en aquella época Pablo ya en 1 año y medio él esperaba que había entregado grandes depósitos para que se produjera el desarrollo de la vida espiritual como debe ser, ¿no? Porque la vida espiritual pasa por varias etapas. Nosotros pasamos en nuestro crecimiento espiritual por las etapas como las que se pasa en la vida de un ser humano, ¿no? Nosotros somos bebés espirituales, niños espirituales, adolescentes espirituales, adultos espirituales, ancianos espirituales. Todo eso es un proceso de vida, de madurez espiritual que tiene, hermanos, un tiempo. Claro que estamos madurando cada vez más, pero lo que quiero decirte es que se esperaba que con la actividad de lo que hacía de ese evangelio que llevó el apóstol Pablo sin leudar, se esperaba que el proceso de madurez fuera un desarrollo que se presentara y no tenían que pasar 10, 15, 20, 30 años. Yo no sé si ese ha sido el proceso de muchos hermanos, ¿no? Ahora, la gran pregunta es, bueno, ¿por qué hay tan poca madurez en la iglesia del Señor hoy? ¿Ustedes qué piensan? Esto es una pregunta puntual. 1 minuto. Pregunta puntual. A ver, el hermano Harold. Hermano, yo pienso que es porque las denominaciones han invadido el mundo y entonces la única opción que había era optar por reunirse en esas denominaciones. Bueno, a ver, hermano Germán. Yo pienso que tiene que ver con el corazón, ¿no? Porque aún teniendo la semilla que tiene toda la semilla del cielo, que es el Señor, que tiene toda la capacidad de manifestarse en el tiempo que Dios estableció y de dar fruto, nuestro corazón ha estado más pendulado hacia las cosas de la tierra, que es lo que buscan los gentiles, dice el mismo Señor, que en buscar realmente en conocer esa vida que nos fue dada. Entonces, cuando estamos más enfocados en las cosas de la tierra que realmente en conocer esta salvación tan grande, pues nosotros somos los que retardamos este proceso. Bueno, hermano Wilson. Hermano Aldemar. Hermano Carlos, yo a lo que dice el hermano Germán le agregaría el corazón y también la falta de conocimiento y fundamento que muchas veces nos da pereza para llegar pues a tener ese conocimiento pleno. Añado también, mis hermanos amados, para no decir de pronto que son otros los culpables, porque por eso el Señor dijo, o Juan escribió, que esto os escribo por los que os engañan. La unción que recibiste, esta misma os enseñará y no necesitarás que nadie os enseñe. O sea, sí, como dijo el hermano Germán, el corazón. Mi corazón es, en realidad, lo tengo disponible para estar atento a lo que el Señor quiere mostrarme, enseñarme, y eso lo puedo decir en mi vida. Yo soy responsable de lo que no haya crecido, de lo que no haya madurado, y por eso en la carta de los Hebreos dice, debiendo ser maestros soy niños, o sea, por la dureza de corazón. Ahí levantó el hermano Javier, la hermana Maite, la hermana María y la hermana Beatriz. Hermano Carlos, le doy sepa que le dé el orden ahí. Bueno, cortico, hermanos. Javier, puntual. Hermano Carlos, porque muchos creen pero nadie discipula y muchos buscan es bendición, buscan promesas, buscan prosperidad, respuestas rápidas, pero no quieren ser corregidos, la verdad.
y hace discípulos, dice el Señor, y hoy nadie hace eso. Bueno, ok. Sigue la hermana María Ramos. Hermano, yo veo que en estas congregaciones, y yo también lo estuve, también cuando estuve en la católica, yo pensaba que sí estaba siguiendo al Señor, que sí estaba haciendo las cosas bien ante el Señor, con lo que me enseñaban, y yo pensaba que sí, que así era y que estaba madurando en el Señor. Yo en realidad, como les dije a los hermanos en el grupo, no, yo todavía me falta mucha madurez. De hecho, me habían enseñado, se puede decir, leche adulterada, y por eso me quedaba así, bebé y muy raquítica. De hecho, sigo en ese proceso. Amén. Muy bien, hermana. La hermana Beatriz. Hermana Beatriz, tiene el micrófono cerrado. Ah, sí. No, hermano, porque nos centramos como mucho tiempo en recibir de lo que ya otros hermanos querían comunicarnos y no nos enfocábamos y no acudíamos al Señor para leer y escudriñar la palabra, sino que nos ateníamos a lo que escuchábamos solamente, y ahí aprendimos muchos errores y ahora nos ha tocado desaprender, hermano. Amén, hermana. Muy bien. Maite, gracias, hermana. Maite. Bueno, pues yo creo que todo esto también depende de la perseverancia, porque la palabra dice que el que persevera alcanza. Entonces, pues los que comenzamos hace tantos años y los que hemos logrado estar aquí es porque de una u otra manera hemos perseverado. Entonces, pienso que si uno tiene el deseo de conocer a Dios y de seguir y de que sea manifestado y de conocerle ese poder y esa magnificencia, pues tiene que perseverar. De lo contrario, es un poco difícil. Eso es. Gracias, Maite. Bueno, yo añado a todo lo que dijeron los hermanos y estoy de acuerdo con lo que dice la hermana María. También, yo creo que todos cuando llegamos al Señor llegamos con un deseo de conocer al Señor. Y yo creo que, para ser sincero, pues hay un problema del corazón, como dijeron los hermanos. Recibimos un evangelio leudado, es la verdad. ¿Qué es un evangelio leudado? Un evangelio leudado es el que recibimos donde hay muchas cosas que no son de Dios, son del hombre. Hay muchas cosas que no son del Señor, sino que es lo que el hombre ha hecho o ha logrado o ha estandarizado, o el hombre ha hecho de lo que ha vuelto la obra de Dios. Entonces, creo que hemos recibido un evangelio leudado donde hay mucha contaminación. Ha habido partes, como decir, ha tenido algo de cosas que son ciertas, porque todos venimos de un trasfondo espiritual y recibimos cosas que eran, pero también recibimos muchas cosas que no eran. Y resulta que una leche adulterada no nos ha permitido un crecimiento verdadero, un crecimiento natural, o sea, naturalmente espiritual, sino que se ha retrasado ese crecimiento porque hemos tenido que dar muchas vueltas, hermanos, antes de encontrar un evangelio cada vez más puro, un evangelio, una leche espiritual no adulterada, como es lo que decía el apóstol Pedro. Entonces, hemos tenido que desaprender, como lo que decía la hermana. Nos pasamos mucho tiempo tratando de aprender algunas cosas, pero fue mucho el tiempo que ha tenido que pasar viendo y desaprendiendo las cosas que no eran. O sea, el Señor ha tenido que ir purificando en nuestras vidas aquellas cosas que no son, de aquello que aprendimos, de esos hombres de Dios que de pronto también en su inmadurez nos llevaron por ese mismo camino. Y a eso añádale la condición de nuestro corazón, como decían los hermanos.
Entonces Pablo estaba diciendo aquí, hermanos, que esa vida de Dios en los corintios pues debía de ser manifestada. Ustedes saben que los corintios habían sido enriquecidos con las verdaderas riquezas celestiales. Ahí no había leche adulterada. Ellos gozaban de la confirmación de aquello que habían recibido del apóstol, pues la vida de Dios se manifestó en ellos y ellos pudieron aún ver cómo esa vida se manifestó con poder. Cuando ustedes ven la iglesia de Corintios, era una iglesia que estaba dotada de dones espirituales que ellos ostentaban en sus reuniones, ¿no? Había la manifestación de muchos dones espirituales que nos hablan de que ellos habían recibido esa calidad, esa calidad espiritual que era confirmada por eso. Hablo del ministerio del apóstol Pablo. Y lo que ellos, los corintios, la obra de Dios en los corintios se podía ver en lo que ellos decían, por lo que aprendieron, por ese elemento sobrenatural en sus vidas, y porque ellos mantenían también una antipatía. O sea, Pablo hasta les habló de la venida de Cristo. Miren lo que usted dice aquí: porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda la palabra y en toda ciencia, tal como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don. Y están esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Esos hermanos también proclamaban a Jesús. Ellos estaban dotados de dones sobrenaturales de Dios y estaban esperando el regreso del Señor. O sea que ellos tenían como un panorama completo, porque Pablo les había dado un panorama completo, ¿no? Y Pablo, según lo que entendemos nosotros aquí, independientemente de los problemas que ellos tenían, porque ellos tenían, los corintios tenían muchos problemas, como lo vamos a ver a lo largo de la carta, pero esos puntos de avance, habían unos puntos de avance que no podían detenerse por las situaciones que se presentaban. Y es que Pablo estaba seguro de que la iglesia en Corinto, a pesar de tantos problemas, ella iba a seguir adelante. ¿Por qué lo digo? Porque es que Pablo así termina el versículo 8 y 9. Él dice: de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Pablo estaba diciendo que a pesar de las debilidades, pues el Señor es el que está haciendo la obra. Pablo los había dejado, ¿no? Pablo no es de aquellos que se quedaba allí y él decía: esta es mi iglesia, esta fue la iglesia que yo fundé, y se quedó, y no se quedó allí 15, 20, 30 años, no, él los dejó allí. Y él los dejó allí porque él sabía que la obra del Espíritu Santo estaba haciendo un efecto en los corintios. Por eso es que él dice: el cual también nos confirmará hasta el fin. O sea que a pesar de todas esas debilidades, ellos iban a ser confirmados. ¿Y para qué tenían que ser confirmados? Para que llegaran a ser irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Esa era la esperanza del apóstol, porque la confianza y la seguridad que tenía el apóstol es que Dios es fiel y Él es el que los había llamado a la comunión con su Hijo, por los cuales era Dios que los confirmaría hasta el fin y los presentaría irreprensibles. Si ellos seguían buscando al Señor, atento a lo que Pablo les había dicho, Pablo tenía la seguridad de que la obra en Corinto se iba a desarrollar a pesar de todos los problemas. Nosotros vamos a ver cuáles eran los problemas en Corintios, hermanos. Eran muchos problemas, pero a pesar de eso, Pablo no había perdido ¿cómo diría uno? No había perdido como la esperanza, ¿no? De lo que Dios había comenzado allí, Él lo iba a perfeccionar. Y eso nos pasa a nosotros en nuestro caminar, ¿no? Han pasado los años y nuestra madurez se ha demorado porque hemos tenido problemas y nuestro evangelio ha estado leudado, hemos recibido una leche espiritual adulterada. Pero mire hoy, gracias a Dios, hermanos, le doy gracias a Dios, porque a pesar de todas las circunstancias, de todas las inmadureces, de todas la adulteración que recibimos, hoy estamos aquí por la bendita gracia del Señor,
y el Señor nos sigue guiando porque Él es fiel y porque Él está haciendo con ustedes y está haciendo conmigo y porque Él quiere que avancemos hacia la madurez, porque si permanecemos en Él y somos fieles a permanecer en Él, en buscarlo con ese corazón, que ya entendemos que esto no se trata de nosotros, sino que se trata de lo que Dios quiere en nosotros, entonces vamos a estar viendo esa manifestación de Dios en nuestra vida. Hoy nos